tercer lugar, le pedimos por favor al doctor Damián Loretti por el Sindicato de Prensa de Mendoza. Excelentísimo tribunal, muchas gracias por permitir nuestra participación en una audiencia tan importante que, como en otros casos, permite la participación ciudadana y dilucidación de problemas de interés público. Como anticipo, yo me referiré a 4 puntos. Uno es el de las reglas de control de convencionalidad en materia de aplicación de jurisprudencia, tratados y lo que se van a llamar soft law. Seguidamente voy a hablar de reglas concernidas en el caso y principios en cuestión a partir de eso. En tercer lugar, me referiré al principio de no regresividad y progresividad. Y cuarto, a los requisitos para la adopción de restricciones. Todo esto desde lo que se llama la mirada del derecho internacional de derechos humanos. Luego de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tan relevantes como los referidos en Giroldi y Arancibia, el efecto expansivo de la jurisprudencia de los tribunales internacionales está reconocido como plenamente aplicable en nuestros tribunales. Lo propio ocurre también respecto de las reglas del llamado soft law. Yo después me voy a referir no solo a textos de jurisprudencia, sino a principios. Y este tipo de principios reconocidos por entidades que son órganos de aplicación de tratados internacionales también ha sido reconocido por la Corte. En esta línea, la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar normas internacionales de derechos humanos, según lo que dicen esos ordenamientos, proporcionando a las víctimas recursos eficaces, incluso los de reparación, surgen de principios básicos y directrices sobre el derecho de las víctimas, reconocidos por la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso no es texto, pero forma parte de las fuentes citadas por la Corte Suprema en el caso Carranza de Octubre contra el Estado Nacional del año pasado. Es conveniente observar, también dice el caso Carranza, el reconocimiento de medidas adecuadas que el Comité de Derechos Humanos suele requerir a los Estados y usa como fuente los principios sentados por el relator especial Theo Van Boven. En el último párrafo del considerado 39 del caso Berbisky sobre el corpus se indica, cito, las reglas mínimas para el tratamiento de principios de Naciones Unidas, si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal, se han convertido por la vía del artículo 18 de la Constitución en estándar internacional respecto del tema que nos ocupa. No, dice la Corte, no cabe duda de que el marco normativo, no solo nacional, también internacional, que de confirmarse estaría claramente violado en el caso. En otro precedente llamado Asociación por los Derechos Civiles contra el Estado Nacional, que es un caso de acceso a la información pública, se cita como fuente recomendaciones de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, informes de la Comisión Interamericana, los principios de Johannesburgo, que es un conjunto de principios sentados por expertos reconocidos por entidades internacionales, los principios de Lima, hechos por juristas del sistema interamericano, los cuales, dice la propia Corte Suprema, fueron tomados explícitamente en cuenta por la Asamblea General de la OEA al emitir resoluciones vinculadas con el caso, y cita, por ejemplo, el principio 3 de la Declaración de Chapultepec, el informe llamado Acceso a la Información Pública, Fortalecimiento de la Democracia, los propios principios de Johannesburgo y el párrafo 79 de un estudio hecho por la Relatoría de Libertad de Expresión, a los cuales la Corte cita como otros antecedentes internacionales que reconocen este derecho. En todos estos principios del soft law, en el sentido de lo que se conoce como control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, cito, en el caso Montevideo en contra de Argentina, los tribunales internos deben velar a través del control de convencionalidad para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias al objeto y fines del derecho concernido. El control de convencionalidad implica en el momento de administrar justicia, los jueces no solo tengan en cuenta los preceptos incluidos en la Constitución, sino que se debe realizar una comparación entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales.
sea que surge de los tratados de New Cogens o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto lo dice la Corte Interamericana en el caso de Almonacid, párrafo 124, diciendo que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional. Y cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean anulados, como decimos antes. El Poder Judicial, continúa la cita, debe tener no solamente en cuenta el tratado, sino también la interpretación que de los mismos ha hecho la Corte, en ese caso, cito Almonacid. Según el derecho internacional, las obligaciones que se imponen a los Estados deben cumplirse de buena fe y no se pueden invocar en su contra de existencia o inexistencia de reglas de derecho interno, cosa que también surge del artículo 27 de la Convención de Viena. Este principio lo puede tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Amarilla, en relación al lugar de los tratados internacionales para la resolución de conflictos entre derechos reconocidos y avanzó en el análisis respecto al control de convencionalidad en el caso Maceo. En el año 2008 la Corte Suprema intervino en el conocido caso Patito contra la Nación y en ese caso los argumentos de la Corte fueron similares a los empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular la jueza Jason de Nolasco utiliza una referencia específica a la decisión de la Corte Interamericana en el caso de Revolución contra Costa Rica. Sentados estos principios, ¿qué reglas concernidas en materia de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, aparecen concernidas en el conflicto? En primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos, al tratar los derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 26, reconoce el desarrollo progresivo de estos derechos, en tanto los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económicos y técnicas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas sociales previstas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. En esta Carta de la OEA, en el artículo 45, dice que los Estados miembros están convencidos que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, y convienen dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos. Entre ellos, figura que el trabajo es un derecho y un deber social y debe prestarse en condiciones que incluyan un régimen de salarios justos que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Y se cita también en el principio C que los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva por parte de los trabajadores. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en su artículo 12 que cada uno de los Estados, parte del presente pacto, se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados la adopción de medidas legislativas para la plena efectividad de sus derechos. El protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Protocolo de San Salvador, también reconoce la obligación de respetar el principio de progresividad, no regresividad, hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta el grado de desarrollo para lograr progresivamente y de conformidad a la legislación interna los plenos derechos reconocidos en el pacto, entre ellos los derechos sindicales del artículo 8. Doctrinariamente se ha dicho que la negociación sectorial ha sido reconocida como derecho humano en los siguientes documentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8. Pacto de San José de Costa Rica, 26. Carta de la OEA, 43 y 45. La importancia práctica de que la negociación sectorial haya sido reconocida como derecho humano radica en que la situación contraria puede ser denunciada ante organismos de Naciones Unidas, Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tacha del país subestándar en materia de derechos humanos acarrea consecuencias políticas y económicas que pocos gobiernos se hallan en condiciones de afrontar. Rodolfo Capón Filas, el nuevo derecho sobre la guerra.
También ponemos en juego como principios concernidos los de la OIT en materia de negociación colectiva. Entre ellos, el principio citado como principio A, el derecho a negociación colectiva, es un derecho fundamental adoptado por los miembros de la OIT al incorporarse a la organización, que deben, en subrayo, respetar, promover y hacer realidad de buena fe. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en trabajo. Principio C, el reconocimiento del derecho a negociación colectiva tiene carácter general, tanto en el sector privado como en el público, y solo cita posibilidad de exclusión a Fuerzas Armadas, policías, funcionarios de la administración del Estado. Principio E, los acuerdos o convenios colectivos tienen carácter vinculante, deben poder fijar condiciones de trabajo más favorables que las establecidas por ley y no se da preferencia a los contratos individuales a la baja. En tercer lugar, me voy a referir a reglas de interpretación de estos principios. La Asamblea General de la OEA, en la resolución Asamblea General 2074 del 05, propone un documento llamado Normas de Confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador. Entre las reglas acordadas en esta cuarta sesión plenaria, dice que los Estados partes se comprometen en presentar informes periódicos respecto de medidas progresivas adoptadas para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el protocolo. Punto 5. La presentación de los informes se debe regir por el principio de progresividad y un sistema de indicadores de progreso. 5.1. A los fines de este documento, por el principio de progresividad se entiende, subrayo, el criterio de avance paulatino en el establecimiento de condiciones necesarias para la garantía del ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. 5.2. Este sistema de indicadores debe permitir establecer, subrayo, comparar la recepción constitucional, desarrollo legal, institucional y prácticas de gobierno de los Estados y, de otra parte, el nivel de satisfacción de las aspiraciones de los diversos sectores de la sociedad expresadas a través de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. 5.3. Los informes deben versar sobre el derecho al trabajo, condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo y los derechos sindicales previstos en el artículo 8. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aplica estos conceptos, señalando que cualquier medida regresiva debe merecer una más cuidadosa consideración y debe ser justificada plenamente por referencia de la totalidad de los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es el trabajo que hace el Comité de PIDES en relación al artículo 13 sobre derecho a la educación. Él lo extiende en las directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales obligatorios del DES, como la, cito, derogación o suspensión de la legislación necesaria para el goce continuo del derecho económico, social y cultural del que ya se goza, principio 14A, y la adopción de cualquier medida deliberadamente regresiva que reduzca el alcance que garantiza los derechos. Los principios de Edimburgo, nuevamente reconocidos como SOFLO, relativos a la aplicación del PIDES, adoptados además por Naciones Unidas en el año por resolución 1087/7 y 2001/13, dice: el principio de no regresividad forma parte de las obligaciones de adopción de reglas de derecho interno y no remoción de existentes de derecho interno, por lo cual cabe la exigibilidad judicial del principio de no regresividad. En la opinión consultiva 4 de la Corte Interamericana, el juez Pisa Escalante dice: en la opinión separada entre esa, en primer lugar, el principio de que los derechos humanos son exigibles, progresivos y expansivos, por lo cual se debe analizar, vuelvo a citar, su potencialidad de crecimiento, a mi juicio convertida en derechos legislados por los artículos 2 y 26 de la Convención Americana, el primero para todos los derechos y el segundo de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Y el propio doctor Pisa Escalante agrega en alusión al 26, él expresa su convicción de que la distinción entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales no reconoce diferencias jurídicas entre unos y otros. Los doctores Curtis y Abramovich dicen que la obligación de no regresividad constituye una limitación que los tratados de derechos humanos y eventualmente la Constitución imponen sobre los poderes ejecutivos y legislativos a las posibilidades de reglamentación de los DES. Se veda la derogación o reducción del nivel de los derechos que goza la población. La consagración del principio de regresividad agrega un nuevo criterio de control de razonabilidad de las leyes y reglamentos cuando se examinan judicialmente las normas que reglamentan derechos económicos, sociales y culturales.
El principio de no regresividad importa entonces no empeorar la situación de reglamentación del derecho vigente. En cuanto a los requisitos para la imposición de restricciones, y partiendo de la premisa de que la negociación colectiva es un derecho reconocido, un derecho humano, que resultaba ser las condiciones y calidad de vida de los trabajadores, y que la suspensión o derogación de reglas laborales y económicas fijadas convencionalmente a las condiciones de discusión para acceder a ellas importa una violación del principio de no regresividad y de progresividad. Las normas, esto implica entonces que las normas deben ser analizadas de manera restrictiva y son objeto de un análisis más estricto y riguroso del conjunto de las normas jurídicas en general. En esta inteligencia, gracias, diremos que las normas para ellas a cuestión de los autos deben ser escrutadas según principios emergentes tanto del derecho constitucional como del derecho internacional de los derechos humanos. Las restricciones a los derechos humanos, incluso de los derechos sociales y otros consagrados, establecidos por un órgano legislativo en ejercicio de su poder reglamentario, no solamente no deben ser arbitrarias, sino deben ser además razonables. Deben ser justificadas por los hechos y las circunstancias que le dieron origen y proporcionales a los fines que se procura alcanzar. Por ello, tanto el artículo 4 del PIDESC, el 5 del Protocolo de San Salvador y otras cláusulas internacionales disponen, comillas, que las limitaciones legales solo pueden establecerse en la medida compatible con la naturaleza del derecho reglamentario. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que al dictarse una de estas normas, y siendo el grado de protección menor, eso implica un retroceso respecto del estado de situación anterior, y la norma se presume inválida. Lo propio respecto del conjunto de los derechos enunciados en el pacto, conforme el Comité de Observación General 13. Esto entra en la categoría de lo que se llama norma sospechosa y sujeta a control estricto, principios que la Corte ha reconocido como estándar, en el caso de la Corte Interamericana, en el caso de Acevedo Bendía, que es el caso de los cesantes y jubilados de la Contraloría versus Perú, el 1 de julio de 2009. Allí plantea, citando al Comité de DES, que se requiere de consideración más cuidadosa y debe justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el pacto. Solo cabe afirmar que la regresividad resulta justiciable cuando de derechos económicos, sociales y culturales se trata. Esto está incorporado, digo, las reglas de interpretación están incorporadas también a los principios de legalidad de acuerdo a premisas aceptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en efecto con Eslovaquia y en un caso llamado Ucrania Media contra Ucrania, en el cual se sentó este principio. Esta categoría sospechosa parece refrendada por la Corte, particularmente en la Corte Suprema, los votos de los doctores Petracci y Zaffaroni en la causa Aquino, cuando hablan de análisis estricto sobre el retroceso legislativo en el marco de protección que pone en grave conflicto con un principio arquitectónico del derecho internacional de derechos humanos en general y del PIDESC en particular, plenamente informado, cito, por el principio de progresividad. En el mismo voto, los doctores mencionados reconocen la validez de los dichos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En otros dos fallos, la Corte Suprema ha dejado clara su postura. La afirmación del principio de justicia social reconocido desde antaño por la Corte de la Democracia, en el caso de Versailles, se sentó que el objetivo preeminente de la Constitución es lograr el bienestar general, es decir, la justicia en su más alta expresión, que es la justicia social. Las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes, al ser aplicadas, tienden a alcanzar el bienestar y las condiciones de vida. Recientemente en ATE, la Corte reconoció una fuerte presunción contraria a medidas regresivas que no son compatibles con el PIDESC. Y allí reconoce la observación general 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, continuadora de la doctrina de la observación 14, se cita la Corte a sí misma en la referencia a Medina, Aquino, Acevedo Bendía, la declaración de fines y objetivos de la OIT, la declaración de Filadelfia. En la ya mencionada caso de la comunidad Yatama, en el caso indígena Yaqué Yatza contra Paraguay, en la declaración social laboral del Mercosur, son todas premisas que la Corte reconoce como el derecho a la mejora continua en las condiciones de existencia. PIDESC, artículo 11.1, fallo Milone, fallo Aquino, fallo Medina, por el compromiso negativo ante la Corte de respetar los derechos, lo cual requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o
directamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiera alcanzado un empleado. En homenaje a la verdad me voy a remitir al escrito con el resto de las citas, agradeciendo a la Corte la atención.